Buenas noches, compañeros, estimados tutor. Mi nombre es Álvaro Legarda, soy estudiante de la UNAD. Estoy matriculado en el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones y a continuación voy a presentar la elaboración de 3 programas que fueron elaborados en el programa Scilab, que lo miramos instalado aquí en el escritorio y que ya lo tengo ejecutado. El programa Scilab fue instalado en este computador no porque no pudimos instalar el programa MATLAB porque nos presentó muchas dificultades. A continuación voy a exponer la elaboración de 3 aplicaciones o 3 programas que fueron solicitados en la guía de actividades, los cuales son caída de voltaje, divisor de corriente y conversor a unidades de medida. La caída de voltaje. En esta parte nos pide la guía que elaboremos un programa que calcule el voltaje que cae en un circuito en serie, el voltaje que cae en la resistencia 1 y el voltaje que cae en la resistencia 2, para demostrarnos que el voltaje en un circuito en serie es diferente dependiendo de la resistencia. Como en este caso en resistencia 1, que aquí sería caída de voltaje 1, y en resistencia 2, que sería caída de voltaje 2. En el siguiente programa, que es el divisor de corriente, en la guía nos piden que elaboremos un programa en el cual se calcule el valor de la corriente en un circuito en paralelo. Y por teoría y por los conocimientos tenemos que la corriente en un circuito en paralelo es diferente en cada resistencia. Y el voltaje sí sigue siendo el mismo. Para ello elaboramos unas variables, una en la cual nos van a ingresar el usuario nos va a ingresar la I total, otra variable en R1 y R2 en las cuales el usuario nos va a ingresar el valor de las resistencias en ohmios, y una variable que es I1 que nos va a calcular el valor de la corriente que está cayendo en R1, y otra variable que es I2, la cual nos va a calcular el valor de la corriente que está cayendo en R2. El siguiente que nos pide la guía es un conversor a unidades de medida, en el cual el usuario nos va a ingresar el voltaje, el valor de la resistencia, y nosotros vamos a calcular la corriente mediante la ley de Ohm, que es I igual a B sobre R. Para ello elaboramos una variable, la cual es INC, en la cual vamos a incrementar el número de ceros a la derecha o a la izquierda, dependiendo del caso, de 3 en 3, que es como lo miramos aquí en el programa. Y elaboramos un for para que nos continúe haciendo lo que necesitamos, que nos pide la guía, que es mostrar el valor del voltaje en microamperios, milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Para eso elaboramos este for, que en esta primera parte nos va a mostrar el voltaje en las unidades que nos pide, las resistencias en las unidades que nos pide, y los resultados de la corriente en las unidades que nos pide la guía de actividades. Bueno, aquí podemos. Entonces ahora vamos a ejecutar los programas que hemos elaborado. Entonces le damos a ejecutar aquí en la caída de voltaje para mirar los resultados. Y dice ingrese el valor del voltaje, le vamos a dar 5 voltios. Ingrese el valor en ohmios de la primera resistencia, le vamos a dar 100 ohmios. Ingrese la resistencia 2 en ohmios, 200 ohmios. Y aquí podemos observar que nos da la caída de voltaje en R1, que es este valor de aquí, y en R2, que es este valor de acá. Ahora vamos a ejecutar el divisor de corriente. Le damos a ejecutar, guardar cambios, ejecutar. Y vamos a
miramos cómo el programa nos pide ingrese el valor total en amperios, que es de la corriente total, y total, entonces le vamos a poner que es 3 amperios. Ingrese el valor de la resistencia 1, pongámosle 12 ohmios, y en la resistencia 2 23 ohmios, y podemos observar que nos trae el resultado del valor de la corriente en la resistencia 1 y el valor de la corriente en la resistencia 2, con lo cual podemos comprobar que en un circuito en paralelo las corrientes son diferentes, pero el voltaje es el mismo. Y ahora procedemos a ejecutar el conversor a unidades de medida, como nos pide la guía de actividades, y lo ejecutamos. Abrimos el SILAB, dice ingresa el valor de voltaje expresado en voltios, digámosle que 3 voltios, ingresa el valor de la resistencia expresado en ohmios, digámosle que 100 ohmios. Ahora no sé qué pasa. Tenemos una falla con el programa.